Pues buenas, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles a todos. Bienvenidos a esta reunión, ¿no es cierto? Que es una reunión muy especial. Hoy tenemos un invitado que va a estar con nosotros en este tiempo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a todos. Vamos a tener un tiempo de poder compartir con cada uno de ustedes. Y esto va a ser algo que nos va a permitir aprender mucho más de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Qué genial poder estar en estos momentos aquí con todos ustedes. Qué gusto. Dios les bendiga. Mi nombre es el pastor Alex Castillo y estamos con el pastor Eric Vázquez, que para muchos es conocido. Ya hemos tenido la oportunidad de estar con él, compartir, y realmente es una enorme bendición. Vamos a tener un tiempito de orar. Por favor, les invitamos a que oremos. Padre bueno y amado, queremos darte las gracias en este tiempo por tu bendición, por tu amor, por todo lo que tú nos permites ir haciendo, Señor, día tras día. Hemos visto cómo nos guardas, nos proteges, nos cuidas. Hemos visto tu mano, hemos visto tu amor, hemos visto, Señor, la disciplina de tus manos. Hemos visto, Señor, también las características que tienes como Padre y sobre todo, Señor, el hecho de podernos guardar, de poder tener nuestras vidas guardadas en tus manos. Hoy estamos muy agradecidos, Señor, contigo. Y queremos darte las gracias por este día, Señor, que lo declaramos Día del Señor, un día para entregártelo a ti. Y Señor, es así que nos hemos reunido como iglesia y hoy estamos aquí haciendo, Señor, la labor que nos corresponde. Te damos las gracias por el pastor Eric, Señor, que está con nosotros, por su familia, que lo sigas bendiciendo, proveyendo, llevándole, Señor, a disfrutar constantemente de esa enorme bendición que es tu compañía, Señor. Gracias por su hogar, su casa, Señor, que los guardes. Y gracias por cada uno de los miembros, Señor, de esta iglesia, que también en la misma medida hemos visto tu mano, Señor, y estamos agradecidos contigo. Queremos dejar este día, Señor, en tus manos, sabiendo que tu palabra va a atravesar, Señor, tuétanos, va a atravesar huesos, va a atravesar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y nos vas a enseñar. Y hoy sabemos, Espíritu de Dios, que tienes algo especial para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos y en el nombre de Cristo Jesús, ahora, Señor, te oramos. Bienvenido, Pastor Eric, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En estos momentos, la Iglesia Cristiana Alfa le da la bienvenida. Siga, por favor. Muchísimas gracias, Pastor Alex. Yo voy a poner un PowerPoint aquí para que compartamos esta mañana. Espero que se vea bien. Queremos dar la bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas que se han conectado esta mañana y quienes verán esta presentación, también compartir de la palabra del Señor por Facebook Live. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos hablar sobre el tema de ¿emprendo o me escondo? ¿Emprendo o me escondo? Son tiempos de crisis a nivel mundial, tiempos difíciles para mucha gente, no solamente en Ecuador, sino en todos los países. Y nosotros como cristianos tenemos que ser prudentes, tenemos que cuidarnos. Confiamos en la bondad del Señor, confiamos en su cuidado para su iglesia, para sus hijos, sus hijas. Sin embargo, también el Señor nos ha dado sentido común y nos tenemos que cuidar y ser prudentes. Pero en tiempos difíciles también tenemos que preguntarnos, ¿me escondo? Me deprimo, me pongo triste por la situación y simplemente me quedo estancado o tomo algunas decisiones para salir adelante. Y cuando decimos salir adelante o cuando hablamos de emprender,
diría que estamos hablando de básicamente varios niveles. Obviamente, un primer nivel de emprendimiento para la mayoría tiene que ver con la economía, la necesidad de levantar algunos recursos. Evidentemente, la crisis mundial nos ha traído a todos dificultades económicas, en algunas familias no solamente dificultades, sino escasez. Lamentablemente hay personas pasando necesidades graves. Entonces, emprender es una palabra poderosa. Emprender tiene que ver con pensar un poco más allá de las circunstancias y atrevernos a hacer algo nuevo. También emprender tiene que ver con sobreponernos emocional y espiritualmente, recordar que a pesar de la crisis y a pesar de las necesidades y a pesar de las enfermedades, el Señor está ahí acompañándonos. Somos hijos e hijas del Señor y Él no nos deja solos, Él nos sigue cuidando y acompañando. Pero también emprender tiene que ver con entender el reino de Dios. No se trata solo de nosotros, no se trata solo de nuestras necesidades como familia o como personas, también se trata de entender que hemos sido llamados por el Señor a ver más allá de lo personal, de lo familiar, de lo económico y aún de nuestra salud. Se trata del aporte al reino de Dios, a servir en un nivel más grande, más amplio. Y vamos a leer juntos del Nuevo Testamento en Mateo la parábola de los talentos. Yo lo he puesto acá en la pantalla para todos nosotros en la versión Reina Valera. Pero el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido un solo talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra es una palabra de ánimo, pero también es una palabra dura.
Y aquí está el contraste muy marcado entre emprender o esconderse. Emprender o esconderse. Cuando hablamos de talento, generalmente hablamos de una habilidad. En el lenguaje, en español, en el contexto nuestro, talento está asociado con una habilidad, ¿verdad? El talento de tocar la guitarra, el talento para las matemáticas, el talento para la poesía, el talento para hacer negocios, el talento para cocinar. Asociamos la palabra talento con una habilidad aprendida o adquirida. A veces lo asociamos también con un don, ¿verdad? Tal persona tiene un don para la música, un don para la ciencia, un don para el arte, un talento para el arte. Recordemos que en el texto bíblico la palabra talento no tiene que ver necesariamente con una capacidad, sino tiene que ver con una cantidad de dinero. Talento era una medida económica. Era como decir ahora un salario, una cantidad de dinero que equivale a un salario mensual o anual. Entonces, hay que entender la parábola, al hablar de talento se refiere a una cantidad económica, una cantidad de medida económica. Vamos a suponer que esa cantidad de medida económica fueran $5,000. No es exactamente el símil exacto, pero es solamente un ejemplo. Es como decir $5,000, ¿verdad? Un talento. Entonces, suponemos que a uno le dieron 5 talentos, es decir, 5 por 5, $25,000. A otro le dieron 2 talentos, 5 por 2, $10,000. Y a otro le dieron un talento, es decir, $5,000. Esto es para entender un poco mejor cómo pensaba la gente que recibió este bien y cómo pensaba el dueño de este bien. Ahora, yo he puesto en colores en la pantalla y vamos a releer el pasaje bíblico y vamos a hacer un análisis del texto bíblico porque la idea de esta mañana es estudiar lo que el texto bíblico nos enseña, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es, y aquí hay un verbo poderoso, es, del verbo ser o estar, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es. ¿Cómo es el reino de los cielos? El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos hace dos cosas. Llama y entrega. Llama y entrega. Entonces, el reino de los cielos es como un hombre, un dueño de estos talentos, alguien que tiene recursos y entiéndese que en el reino de Dios tiene recursos ilimitados y este dueño o este señor o este hombre que va a hacer un viaje lejos y no es importante dónde va a ir ni cuánto tiempo va a estar, ¿qué es lo importante? Que él llama a sus siervos y entrega. En otras palabras, delega. Todos entendemos la palabra delegar. Delegar es cuando yo tengo algo que yo hago, que es mío, que yo domino, que es mi propiedad o mi habilidad o mi responsabilidad y le digo a alguien, yo no voy a estar, hazlo tú, ¿verdad? Entonces, eso es delegar. Llama a sus siervos, les delega y les entrega. ¿Qué les entrega? Sus bienes. A unos 5 talentos y dijimos que en el ejemplo podríamos decir $25,000. A otro 2 talentos podríamos decir $10,000 y a otro un talento, es decir, $5,000. A cada uno le entrega y miren esta palabra interesante, conforme o en relación a su capacidad. Y hay que entender que el dueño, el Señor, entrega a cada persona de acuerdo a su capacidad. Es decir, en el reino de los cielos, Dios conoce quiénes somos y Dios conoce qué capacidad tiene cada uno de nosotros. Dios no nos da más allá de lo que podemos administrar. Dios no nos da más allá de lo que podemos usar
para nuestro bien y el bien de otros. Dios nos da en la medida justa para nuestro bien y para el bien de otros. Entonces, esta idea de conforme a su capacidad tiene que ver con la justicia y tiene que ver con la equidad, pero también tiene que ver con la idea de no sobrecargarnos, de no darnos algo que nos debería estresar en exceso. Por lo tanto, Dios nos da lo que necesitamos y nos da conforme a nuestra capacidad. Y luego este dueño de este negocio grande se fue. Entonces, repartió $25,000 a uno, 10,000 a otro y 5,000 a otro. Eso suma 25 más 10, 35 más 10, 40,000. Recuerden que esta cantidad es un ejemplo solamente. No es que la Biblia dé esa cantidad solo para entenderlo en el lenguaje económico nuestro. Y se fue. Dejó los $40,000 invertidos en 3 de sus administradores. A ver cómo respondía cada uno de sus 3 administradores. El que había recibido 5 fue y emprendió. Hizo un emprendimiento, invirtió cada uno de estos talentos, todo este dinero, y compró cosas, vendió, revendió, tal vez compró una pequeña máquina, se puso a hacer galletas, vendió galletas. Otro quizás dijo, bueno, voy a comprar gallinitas y empezó a vender los huevitos y creó una pequeña avícola, etcétera. No es importante lo que hicieron en términos de qué negocio hicieron. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tomó la decisión. Esto es clave. Tomó la decisión de usar el recurso prestado, no regalado, prestado, no regalado, y negoció con ellos. Los talentos, los recursos que Dios nos da a cada uno de nosotros, recordemos, los recursos que Dios nos da no son regalados, son prestados. Dios nos da recursos prestados. Nuestro trabajo es administrar estos recursos porque Dios, como ya vimos en el texto, más tarde pedirá cuentas a cada ser humano de cada recurso, de cada talento, de cada don, de cada capacidad, de cada dólar que Él nos ha entregado en nuestras manos. Entonces se atrevió, se organizó, fue un buen administrador, abrió su Excel, puso las cuentas en Excel, dijo, esto recibí, en esto invierto, esto gano, esto reinvierto, y finalmente duplicó su capital semilla, duplicó su capital semilla. Asimismo, el que había recibido 2, ¿por qué recibió 2? Porque tenía probablemente diferente capacidad que el primero, o un poquito menos capacidad del primero, pero aunque tenía menos capacidad, también fue valiente. También decidió emprender. Dijo, bueno, no soy tan capaz, quizás no tengo tanta experiencia como mi colega, que le dieron 5, pero me dieron 2. Él no se quejó, no dijo, es injusto porque a él le dan 5 y a mí solo 2. Miren, no se quejó, no renegó, no se sintió ofendido, no se sintió menor, simplemente dijo, bueno, a él le dieron 5, hizo lo que pudo con 5, a mí me dieron 2 y voy a demostrar que con los 2 que me dieron yo puedo hacer algo bueno. Entonces, aquí hay otras lecciones. Por un lado, otra vez el intento, capacidad de emprender, capacidad de administrar, creatividad, no se ofende, no se enoja, no reniega, no reclama, no se compara. No se ofende, no reniega, no se enoja, no se compara. ¿Qué es lo que hizo? Igual a su colega, emprendió, hizo lo mismo, emprendió, se atrevió, fue valiente, se arriesgó y ganó también otros 2. Ahora, en ambos ejemplos hay que entender que
la palabra clave es la capacidad. No se trata de ser emprendedores irresponsables. Cuidado, hay que encontrar un equilibrio en esta fórmula. Y hay una fórmula que yo quiero mencionar aquí. ¿Cuál sería la fórmula? Por un lado, ¿qué tengo? ¿Cuál es el recurso que tengo? ¿Verdad? Hay un dicho popular que dice, si la vida te da limones, haz limonada. Si la vida te da limones, haz limonada, ¿verdad? Ayer yo tenía hambre en la tarde y en la casa no había pan. Y yo evito salir ya de tarde, noche, porque hace frío y porque, bueno, ya me dio pereza. Entonces fui a ver qué había para comer. Y claro, lo único que había era un poco de harina, un resto de harina. Yo creo que quedaba una taza de harina o menos. Y una funda de avena que quedaba la mitad de la avena y un huevito y un resto de aceite. Y yo pensé, bueno, ¿qué hago con esto? Y casi azúcar no había, pero no había azúcar, pero había panela. Y ya, bueno, voy a mezclar todo y mezclé todo como pude. Y hice una masa ahí, lo puse al horno y hice galletas bueno, no sé si eran de avena o de harina o de huevo, porque era de todo. Ni leche había, creo que había medio vaso de leche y mezclé todo como salió y quedaron unas ricas galletas de avena. Entonces, uno debe preguntarse primero, ¿qué tengo? A veces lo que tengo no es lo que quisiera tener. Ojo, a veces queremos tener más o queremos tener algo mejor, pero a veces Dios y la vida nos dicen, no tienes todo lo que quieres, no tienes lo mejor que quieres, pero tienes algo. Y ese algo es mejor que nada. Tienes algo y ese algo es mejor que nada. ¿Entienden? Entonces, lo que Dios espera es que nosotros usemos lo poco que tenemos, aunque no sea lo mejor, aunque no sea lo más nuevo, pero lo poco que tenemos y lo usemos creativamente, inteligentemente, sabiamente y agradecidamente, creativamente, sabiamente y agradecidamente. Demos gracias al Señor por lo poco que tenemos, en vez de quejarnos por aquello que quisiéramos tener y no tenemos. Demos gracias al Señor por lo poco que tenemos y no por aquello que quisiéramos tener, pero que no tenemos. Entonces, hay un equilibrio entre qué tengo y qué capacidad tengo para producir con lo poco que tengo. Voy a repetirlo. ¿Qué tengo y qué capacidad tengo para producir con lo poco que tengo? Hay personas que están toda la vida esperando las condiciones óptimas para empezar algo, ¿verdad? Cuando tenga 50 personas que me sigan, voy a abrir una iglesia. Mientras no tenga 50, no voy a ser pastor. Cuando tenga todo el dinero para comprar un carro, voy a comprar un carro nuevo. Cuando tenga una casa con un terreno grande, voy a plantar 20 árboles. Y ahora cuando tengo 1 metro cuadrado, no siembro ni una flor, ¿verdad? Hay personas que quieren esperar toda la vida o mucho tiempo para las condiciones óptimas. Cuando uno espera para tener condiciones óptimas, lo más probable es que va a envejecer, se va a volver canoso, se va a llenar de arrugas y las condiciones óptimas no van a llegar nunca. ¿Qué es lo que tengo? En este caso, uno tenía 5, el otro tenía 2 talentos. Probablemente ellos no tenían condiciones óptimas. Ellos eran solo administradores. La palabra dice eran siervos. Eran siervos. Entendemos por la palabra siervos, en algunos casos, esclavos. No es que era personas con toda la preparación académica, no es que eran un máster en business, ¿verdad?
No, eran personas probablemente esclavos, pero fueron creativos y valientes y cuidadosos, cuidadosos. Entonces, hay un equilibrio entre la valentía y la buena administración. La valentía y la buena administración. Y no hicieron nada fuera de sus capacidades. Y esto también es importante. Hay que atreverse a emprender sin correr riesgos innecesarios. Sin correr riesgos innecesarios. Hay personas que empiezan negocios, pero se exageran en los riesgos y no pueden manejar el riesgo. Yo no soy un negociante, yo soy pastor, pero entiendo y trato con personas que abren negocios. Y hay personas que abren negocios inteligentemente y administran bien. Y con los años son prósperos económicamente. Hay otros que arriesgan mucho, no saben cómo hacerlo y se arruinan en poco tiempo. Esta parábola es interesante porque es una mezcla de enseñanza económica, pero también una enseñanza para el reino de Dios. Para mí lo más importante tiene que ver con la enseñanza del reino de Dios, pero Dios también tiene interés en nuestro bienestar económico, por lo tanto hay enseñanzas para el bienestar económico en esta parábola. Luego, este señor, este dueño, recuerda, mire, la palabra señor siempre aquí está con minúscula, entonces no se refiere a Dios, aquí no está hablando de Dios, está hablando de un señor, un dueño de negocio que tiene recursos, por eso señor está con minúscula, ¿verdad? Un propietario, un inversionista, no a Dios. Después de mucho tiempo, no, perdón, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, este que había recibido solo un talento hace un hueco, un agujero en la tierra, en el campo, en su jardín, en su huerta, y agarra el dinero, lo mete en una fundita plástica, estos $5,000, y le pone unos elásticos y lo entierra ahí y dice, bueno, cuando venga el jefe, yo le devuelvo sus $5,000 porque si los dejo por aquí me los gasto o me los roban. Pero él actuó sin la capacidad de emprender, él tuvo miedo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, es decir, vino el dueño del dinero, el inversionista, y arregló cuenta. Entonces vino, lo sentó, abrió la computadora, abrió el Excel, dijo, bueno, a usted le di tanto, a usted le di tanto, a usted le di tanto, ya pasaron 3 años, dígame qué hizo con esta plata, con este recurso en 3 años. Y llegando al que había recibido 5, trajo otros 5, diciendo, Señor, me diste 5, y aquí he ganado otros 5, es decir, 100% de ganancia. Y el Señor le dice, buen siervo y fiel, has sido fiel, por lo tanto, sobre mucho te pondré. En otras palabras, has administrado bien, por lo tanto, te voy a dar más responsabilidad, más capital para que sigas produciendo más. Entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, disfruta de que yo te voy a tratar bien, te voy a tratar con justicia, te voy a bendecir, porque has hecho bien. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Otra vez ganó 100% sobre la inversión. Aquí no es importante la cantidad de dinero, sino otra vez, el ejemplo de administrar bien. Eso es lo importante, el ejemplo de administrar bien. Y el dueño le dice, bien, buen siervo y fiel, y lo mismo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, disfruta lo que te estoy dando. Pero llegando al que había recibido solo uno, al tercero, este le dijo, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste, ¿verdad? La palabra cegar es cosechar, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene experiencia con el campo,
Yo vengo de una familia originalmente campesina, entonces para mí la figura del campo es una figura que está en mi familia, la idea de sembrar el trigo y luego cuando llega el tiempo de cosechar el trigo, sembrar árboles de manzana y llega el tiempo y cosechar manzanas, sembrar uvas y luego cosechar uvas. Yo crecí en mi infancia, en mi familia, con estas figuras de siembra y cosecha, y con mis abuelos y con mi papá, la idea de sembrar y cosechar para mí es una figura muy cercana a mi experiencia personal. Entonces, el hombre dice, yo sé que es hombre duro que cosecha donde no sembraste y recoge donde no esparciste, es decir, un jefe exigente. ¿Tiene usted jefes exigentes? ¿Ha conocido algún jefe exigente alguna vez? Uy, yo tuve alguno terrible en el pasado. Era buena persona, me enseñó mucho, pero me sacaba el aire y probablemente todos nosotros alguna vez tuvimos algún jefe que nos sacó el aire en algún trabajo en el pasado. Entonces, este hombre que conocía dice, por lo cual tuve miedo y fui y me escondí. Y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. En otras palabras, lo desenterró, sacó la platita que pusimos como ejemplo $5,000. Cuidado, no digan que la Biblia dice $5,000, no dice, solo es un ejemplo. Sacó los $5,000 como ejemplo y se los devolvió envuelto en 2 o 3 funditas de plástico para que no se humedeciera ni se dañara con la tierra húmeda. Respondió su señor, siervo malo y negligente. Miren qué interesante, malo y negligente. La palabra negligente tiene que ver con varias ideas. Por un lado, flojera. Flojera. Alguien flojo se echa a dormir. Alguien flojo no es creativo. Alguien flojo se esfuerza el mínimo necesario solo para vivir. Alguien negligente es alguien que tiene oportunidades y las desperdicia. La palabra negligente también se asocia con esto y lo voy a repetir. Alguien que tiene oportunidades y las desperdicia. Yo recuerdo cuando era joven, yo no soy joven ahora, y yo tenía 14 años de edad, no era joven, era un adolescente. Y en mi casa aprendí el valor del trabajo duro y esforzado, un valor de mi padre, un valor de mi abuelo, un valor de mi bisabuelo. Yo no vengo de una familia con recursos, vengo de una familia originalmente bastante pobre del lado de mi padre, como dije, básicamente campesinos, y el Señor en su misericordia con los años fue prosperando a la familia en todo sentido, económicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, y después de 4 generaciones vemos la mano del Señor, pero yo no vengo de una familia con muchos recursos, sino una familia de clase primero baja, media baja y paulatinamente subiendo. Yo tenía 14 años de edad y yo recuerdo que yo tenía una capacidad buena y era ser bueno en matemáticas. Y esa capacidad aún la tengo, gracias al Señor. Entonces yo veía que mis compañeros de la escuela donde yo estudiaba, a mis 14 años, les costaba mucho las matemáticas. Mientras yo tenía siempre la nota máxima en las clases de matemática y de física, mis compañeros se arrastraban por el piso, llorando porque les costaban las matemáticas y les costaba la física y les costaba la química. Entonces, un día me acuerdo que algunos de mis compañeros le dijeron al profesor de matemáticas, señor, usted nos podría dar clase de matemática el sábado para ayudarnos porque no entendemos. Y le pagamos y el profesor dijo, no, dice, yo estoy cansado, toda la semana trabajo, el sábado yo quiero descansar.
a mí no me interesa, yo gano mi sueldo en la escuela y para eso para mí es suficiente. ¿Para qué me voy a esforzar más? Vean qué hacen ustedes, es su problema. Yo escuché eso y yo pensé, wow, esta es mi oportunidad. Entonces, yo era pequeñito y sigo siendo pequeñito, entonces me paré en una mesa del colegio, en una mesita de esto, donde hacíamos las tareas, y le dije a mis compañeros, yo les hago clase todos los sábados, 2 horas cada sábado, y ustedes me pagan cada uno tanto dinero por cabeza. Y yo les doy clase. Y cada sábado, por más o menos 4 o 5 meses más, yo fui el profesor de mis compañeros que tenían mi edad, y a cada uno yo les sacaba su tajada económica, porque al final yo sabía y ellos no sabían. Y yo tenía que sacar ventaja de mi fortaleza, ser bueno en matemáticas. Y empecé a ganar mi platita. Con los años yo seguí dando clases de todo, de matemática, de física, de química, y en adelante en la universidad yo estudiaba y seguía dando clases, y más adelante después yo empecé a dar clases, algunas clases en la universidad, y etcétera, etcétera. Y finalmente seguí en esto a lo largo de los años. Entonces, negligencia, ¿qué negligencia? Tener una oportunidad en bandeja de plata y desperdiciarla. Esa es negligencia. Negligencia no se trata de que yo no tengo la oportunidad, la tengo, pero la pierdo. La pierdo porque tengo sueño, la pierdo porque tengo pereza, la pierdo porque estoy cansado. Eso es negligencia. La pierdo porque soy flojo, etcétera. Y este señor le dice a este siervo, siervo malo y negligente. Es decir, tuviste el dinero, tuviste el recurso, tuviste la misma oportunidad que los otros, tuviste la misma cantidad de tiempo, tienes la misma preparación que los otros. Sin embargo, no la aprovechaste. Y lo regaña, por último hubiera puesto esto en el banco y al menos hubiera ganado algo de intereses, o sea, el capital más algo de intereses. Quitarle todo, entonces dice a otros siervos, quítenle todo y dénselo al que tiene más, porque el que tiene más demostró ser el mejor administrador. Y este que no tiene nada, fuera. Y luego Jesús termina la parábola diciendo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Miren qué interesante, qué bueno, pero qué terrible. Interesante, bueno y terrible. ¿Qué es interesante? Que hay un principio. El que más tiene y administra bien siempre recibirá más. Es un principio del reino de Dios y es un principio de la vida. El que hace bien una cosa pequeña va a ganar y va a recibir un poquito más de oportunidad para seguir ganando y otro poquito más de oportunidad para seguir ganando y paulatinamente va creciendo en todas las áreas. Pero al que es negligente y malo, como dice la Escritura, le quitarán todo y perderá todo. Y finalmente arruinará todo. Ahora, esto no se aplica solo al dinero, también se aplica a la familia. Si usted es padre y madre o madre, papá o mamá, un recurso que Dios le dio son los hijos. Los hijos son un talento, son un recurso. Y Dios le dio los hijos para criarlos en amor, en la palabra, en honestidad, en formación académica, en inteligencia emocional, en afecto. Entonces, si usted invierte bien en los hijos, cuando los hijos sean adultos, sus hijos le seguirán honrando y le traerán multitud de alegrías. Pero si usted, como padre o madre, es un padre o madre negligente, descuidado, violento, que no atiende bien sus hijos o sus hijas, que no cuida de ellos, que no sabe conectarse, que no tiene vínculos, entonces, cuando ellos sean adultos, perderá esa relación, o esa relación será muy distante o muy mala. Sembramos lo que cosechamos. Sembramos lo que cosechamos en todas las áreas de la vida. Y
Y aquí hablamos de dos tipos de vínculos. Voy a regresar un poquito atrás y luego vamos a ir a las conclusiones y con eso terminamos esta mañana, ¿verdad? El siervo negligente dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. El miedo es una mala o es un mal consejero. El miedo es un mal consejero. Podemos tener vínculos de seguridad con las personas y con las circunstancias, o vínculos de miedo con las personas o las circunstancias. Vínculos de seguridad o vínculos de miedo. Cuando nuestros vínculos son de temor, de miedo, siempre tenemos una vida a la defensiva. Repito, cuando nuestros vínculos son de miedo o de temor, vamos a permanecer con la vida a la defensiva. Siempre vamos a estar pensando dónde me ponen la trampa, dónde tengo que cuidarme, qué no debo hacer para no ser perjudicado. Pero si tengo vínculos de seguridad con otras personas, vínculos de seguridad con el Señor, vínculos de seguridad con la familia, vínculos de seguridad con los colegas, en vez de miedo tendré capacidad de emprender. Por eso este sermón o esta reflexión se llama ¿emprendo o me escondo? Emprendo tiene relación con vínculos de seguridad y fortaleza y ánimo. Esconderse tiene vínculos de miedo, de temor y de fracaso. Y somos llamados por el Señor a ir desechando los vínculos de miedo y comenzar a tener vínculos de emprendimiento. No solo en lo económico, sino en todas las áreas de la vida. Conclusiones. Vamos a ir a las conclusiones. El reino de Dios es más grande que todos nosotros. El reino de Dios es más grande que lo económico, aunque en esta parábola lo económico es una enseñanza muy importante y muy aplicable hoy en día a la vida del siglo XXI en la pandemia. O sea, mucha gente sin trabajo, muchos negocios han cerrado, la economía está bastante débil en el mundo completo. Por lo tanto, tenemos que orar al Señor por discernimiento. Señor, dime cómo levanto recursos económicos inteligentemente, sabiamente, creativamente. Y es legítimo pedir al Señor capacidad para administrar iniciativas que nos den recursos económicos para la vida diaria. Eso es legítimo. Pero también recordar que el reino de Dios no se trata solo de dinero, ni se trata solo de nosotros. Se trata también de otro. El reino de Dios se trata principalmente de invertirnos, de invertir nuestra vida, nuestras capacidades para el bien del prójimo. Dios va a tener cuidado de nosotros y va a cuidarnos y va a proveernos económicamente. No significa ser ricos, a veces significa estar con las justas, pero no vamos a pasar hambre, vamos a tener a veces lo mínimo, pero el Señor nos va a proteger. Y gracias al Señor que a veces tenemos lo mínimo, pero tenemos algo. Pero el reino de Dios es mucho más que tener algo para comer. El reino de Dios se trata también de tener inteligencia, capacidad de administración, buenos vínculos, conexión, amor, gratitud con el prójimo. Porque se trata principalmente de extender la gracia de Dios y el amor de Jesucristo a la vida de quienes nos rodean. De eso se trata principalmente. Las capacidades. Dios te ha dado a ti y a mí capacidades distintas. Quizás para ti una capacidad es la cocina, ¿verdad? Para otro la capacidad serán los números, para otros la capacidad es la música, para otros la capacidad es arreglar cosas, ¿verdad? Arreglar un microondas, arreglar una bicicleta, arreglar un motor. Eh, para otros la capacidad es hacer carpintería, ¿verdad? Yo valoro mucho la capacidad de la carpintería. Mi papá me enseñó mucho carpintería cuando niño. Era algo que yo fui aprendiendo. Como les conté, él vino del campo, era un campesino llegando a la ciudad
él tuvo que aprender a hacer otras cosas y una habilidad fue la carpintería y yo aprendí un poquito de eso también. Entonces, tú tienes tus capacidades y esas capacidades deben ser usadas por el Señor, primero para proveer, para comer cada día, es decir, hay un uso que tiene que ver con el cómo yo trabajo y genero recursos para la vida diaria, pero también esa capacidad como la uso para bendecir a otros seres humanos. Tenemos dones, los dones tienen que ver con recursos del Espíritu Santo para enriquecer la iglesia. ¿Qué dones tienes tú? Tienes el don de enseñar, de predicar, de interceder, de adorar, de discernir, de servir. ¿Cuál es el don espiritual que el Señor te ha dado? Porque también aquí hay un llamado a administrar inteligentemente nuestros dones en la comunidad de la iglesia, la comunidad del cuerpo de Cristo. Cuando cada uno de nosotros usa sus dones, el cuerpo de Cristo se fortalece. Responsabilidad y valor. Somos llamados a ser responsables con lo que tenemos y a tener valor para emprender con lo que tenemos. Vínculos de temor o de gratitud. Ya lo expliqué. Tengo vínculos de temor o de gratitud. Si aún tienes vínculos de temor, es tiempo de comenzar a orar y pedir ayuda y ir liberándote los vínculos de temor y comenzando a generar vínculos de valor, de emprendimiento y sobre todo vínculos de gratitud. Un ejercicio es cada día agradecer a Dios y a las personas por lo que nos dan. Señor, gracias por el agua de hoy. Gracias porque tengo electricidad. Gracias porque aún hay gas en mi casa. A veces no agradecemos por los detalles. Esperamos como que Dios nos dé cosas grandes para agradecer. No. Tener un vaso de agua para beber, hay que dar gracias al Señor. Tener electricidad hoy, hay que dar gracias a Dios. Tener wifi hoy en día, hay que darle gracias al Señor. Dios premia el intento, no el éxito. Y con esto termino. No se trata de tener éxito siempre. A veces vamos a hacer cosas y nos vamos a equivocar, vamos a hacer intentos y quizás vamos a perder, pero lo que Dios premia es el intento, no necesariamente el éxito. Dios premia el intento, el esfuerzo, porque en el intento está la fe. Cuando yo intento, en el nombre de Jesús, hacer algo por el bien de mi familia, hacer un negocio, hacer algo para servir a la iglesia, para servir a la comunidad, yo estoy poniendo en práctica mi fe. Estoy diciendo, Señor, voy a usar lo que me diste y lo hago en el nombre de Jesús. No voy a ser negligente, pero tampoco es que yo lo sé todo, por lo tanto, lo intento rogando que tú me sostengas. Y Dios bendice el intento. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo traiga fruto a esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Alex. Bendiciones. Qué gusto poder haber compartido con usted este tiempo, Pastor Eric. Todos estamos totalmente agradecidos, con muy buenas enseñanzas en nuestras vidas. Gracias a todo lo que usted nos ha podido enseñar en este tiempo. Gracias, Pastor Eric. Que Dios les bendiga. Gracias. Bueno, iglesia amada, ahí está la pastora Fati. Saludarles a todos, pues agradecerles también porque están en medio de todo lo que están provocando, ¿no es cierto? El Espíritu Santo a través de lo que vemos, las reuniones en la iglesia. Agradecerles a cada uno de ustedes por su respaldo, por estar aquí. Sé que las familias han estado ahí con ustedes pendientes. Se los ve a ustedes, pero sé que están ahí escuchando a los demás, acompañándoles. Gracias por permitirnos estar en sus hogares y gracias por permitirnos en este día tomar este tiempito de sus vidas para poder presentarles la palabra de Dios.
Tenemos que informarles, ¿no es cierto?, que en esta semana estaremos haciendo el lanzamiento de la plataforma educativa que la iglesia ha adquirido para que, por favor, cada uno, pues, esté en esta reunión. Yo le estoy invitando ahorita a Pastor Eric, se está enterando también de ello. Realmente es algo, una bendición hermosa que la iglesia ha podido tener. Así que ahí vamos a estar viendo materiales audiovisuales que nos va a permitir poder estudiar, avanzar un poco más en lo que tiene que ver con los cursos. E igualmente el pastor Eddie y su esposita pues están haciendo cursos y en este sentido siempre nosotros estamos comunicando. Vínculos para el Cambio, que él representa, pues es para nosotros, ¿no es cierto?, un aliado, es definitivamente una bendición, es nuestro pastor mentor, y por tanto, pues nosotros bendecimos su vida y le agradecemos también, Pastor Eric, por estar pendientes de la iglesia y de nosotros. Igualmente, esta semana estamos con varias situaciones, ¿no es cierto?, que vamos a estar transmitiéndoles cada momento una situación por las reuniones nuevas que tenemos. El link los estaremos pasando, ¿no es cierto?, a través de los grupos y aún para que podamos estar invitando a otros más. Como les decía, el día miércoles es parejas. Perdón, martes. Lunes tenemos buenos días con todos. Pastor Eric, muchas gracias. Les extrañamos mucho. Un abracito a usted, a la doctora. Gracias. El día lunes estamos ya arrancando ya con la radio. Tenemos a las 6 de la tarde. El día martes tenemos a las 7 de la noche parejas. El miércoles a las 4, la reunión que ya habíamos tenido desde el inicio todos. El jueves a las 8 de la noche estamos con grupo de profesionales. El día sábado a las 4 de la tarde estamos con un grupo de jóvenes. Y los domingos a las 10 la reunión de la iglesia y le damos las gracias y la gloria a Dios porque solo el Señor ha permitido que así se vaya abriendo y se multiplique. Esos son los horarios en los cuales estamos, ¿no es cierto?, ahora, y estamos dispuestos a recibirles. Yo sé que este video va a estar también grabado para otras personas que van a estar viéndonos, así que bienvenidos a cada una de las reuniones que la Iglesia Cristiana Alfa tiene para que ustedes puedan acompañarnos también. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Pastor Eri, si desea darles unas palabritas. Bueno, solo mi gratitud. El Señor les guarde a cada uno y nos mantenemos en contacto. Bendiciones. Muchas gracias. Vamos a tomar una fotito, así que no se vayan. Por favor, prendan las cámaras, pónganse al frente. Es el momento de tomarse la foto. Correcto. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día, una excelente tarde. Que el Señor los guarde. Chau, 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 chau. Hola, ¿cómo están? Cuenten cómo les ha ido. ¿Qué les enseñó el Señor en estos momentos?